Qué bueno que están con nosotros. Este es tu programa de Buenas Noticias de Gran Gozo y es un gusto especial estar el pastor Domingo Hernández y un servidor Héctor Vidales en presencia del Señor y desde luego en participación tuya. Sí, el Señor dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14, muy conocido por todos los predicadores y evangelistas: este Evangelio del Reino será predicado por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Ahora, el apóstol Pablo, cuando recibió este Evangelio directamente de Cristo, dice él en el libro de Gálatas o la epístola de Gálatas, que él lo recibió personalmente de Cristo. Cuando le escribe a los Corintios, Pablo dice: ay de mí si yo no predicar el Evangelio. Porque cuando se da esta revelación de lo que es la salvación, de lo que el Señor nos trajo de buenas noticias a un mundo de sus hijos lleno de tristeza y de inseguridad, y se habla de lo que Cristo hizo, da gozo, Amén. da alegría. Entonces tú no puedes quedarte callado la boca. Por eso son más de 25 años que llevamos juntos predicando y vamos a seguir hasta que Dios diga. Porque este Evangelio de las buenas noticias de Gran Gozo libera de la angustia, de la inseguridad, de la desconfianza, del miedo, del temor, y nos da a nosotros espíritu de amor, de fortaleza, de dominio propio, dice el apóstol Pablo. Amén. Este es el Evangelio, por eso lo predicamos. Y eso queremos complementarlo mejor. ¿Y sabes cómo es mejor? Cuando tú nos llamas, cuando pides oración, cuando vemos tu participación. Por eso aparecen los números allí en pantalla para que nos llames. También aparecen nuestros correos por si quieres tener algún tipo de discusión, aclaración. Llámanos también si gustas a nuestros correos electrónicos. Por eso también están allí en pantalla. Y como dijo el pastor, el gozo, hay un gozo completo cuando estamos centrados en el Evangelio. Y ese es nuestro principal objetivo: predicar el Evangelio que sana, que salva, que bautiza con el Espíritu Santo. Y eso es el fondo por lo cual podemos decir que hay buenas noticias de gran gozo para ti. Gloria sea al Señor para siempre. Amén. Bienvenidos a Buenas Noticias de Gran Gozo. Digan conmigo, buenas noticias. Buenas noticias De gran gozo. gozo, para que se den cuenta que aquí hay almas oyendo y mirando, porque esto va a salir a millones de gente por todos lados. Amén. El tiempo es suficiente. Para Dios el tiempo es suficiente, especialmente cuando hablamos de la tierra, donde el tiempo comenzó cuando Dios hizo la creación. Y Dios lo puso como tiempo. Y la Biblia dice que venido el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, del 1 al 4, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, súbdito a la ley, para librarnos de la condenación de la ley. Venido el tiempo, todo es así. Tú lo puedes ver desde el mismo Génesis. Dios está anunciando cosas que los hebreos leyeron. Oigan bien, diga conmigo, los hebreos. Ellos leyeron y estudiaron esto por muchos siglos, porque desde Moisés a Jesucristo fueron 1500 años, 15 siglos. Y cuando él escribe Génesis diciendo lo que pasó en el Edén, por causa de que Adán hizo lo que hizo, pero la serpiente estuvo allí para seducir y engañar a Eva. Mira, la serpiente va a herir a Jesucristo en la cruz, pero él va a matarla dándole una herida en la cabeza. Eso está ahí lo dice la Biblia. Y después tú ves a Abraham, siglos después, como 2000 años después, diciéndole a Dios que iba a ser padre de multitudes. Ahí desde el capítulo 12, 15, 17 del mismo Génesis, está hablando de Abraham, los hijos que le nacieron. Y después cuando primero le nació uno que no era el que Dios quería, después le nació el correcto, que era Isaac. Y esa historia viene, y pasaron tiempos, siglos. Y llegó el profeta Isaías y dijo en el capítulo 53 que Dios cargó en el Cordero los pecados de todos nosotros. Y sigues leyendo allá cuando Miqueas dice que iban a nacer en Belén. Y el otro, cuando está escribiendo David en los Salmos, cómo iba a sufrir el Mesías. Cómo ni siquiera un hueso le iban a partir. Y eso estaba escrito ya como 800 años, 1000 años antes de nacer Cristo. Estaba David escribiendo todo esto. Entonces tú llegas al libro de Malaquías y ahí dicen cosas preciosas también. Entonces, cuando llega Jesucristo, eso es lo que yo digo, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y tenían la Biblia 39 libros, porque el Nuevo tiene 27. 39 que los judíos aceptaron como inspirados por Dios. Y ellos, sin embargo, cuando llegó Jesús, y nació en Belén, y habían unos pastores ahí esperando que terminara de amanecer, y se le aparece el ángel diciendo que ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo Jesús. Y eso lo había dicho Miqueas, que iban a nacer en Belén. Incluso cuando los magos de Oriente llegaron y hablaron con el rey Herodes, y dice, no, ya, ¿dónde está el rey para ir a adorarlo? Y la Biblia dice que el rey dijo, ¿cómo es eso? Vamos a buscar aquí que vengan los escribas, los que saben Biblia. ¿Y dónde van a nacer? En Belén. Bueno, vayan a Belén, cuando le encuentren, díganmelo para yo ir a adorarle. Hasta eso, hermanos. Por eso aquí vamos a concluir diciendo lo que Pablo escribe en su carta y atiendan bien, y todo el televidente que va a oírme ahora lo que voy a leer de la Biblia, refiriéndose a los hebreos, a los judíos de aquel tiempo, cuando Pablo estaba escribiéndole a los hebreos. Ya Jesús había ido al cielo, había sufrido su muerte en la cruz, había muerto, resucitado, había ascendido. Y ahora Pablo le escribe a los hebreos en el capítulo 5, desde el versículo 12 al 14, diciendo, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, ¿oyeron ustedes? Estoy hablando de que para Dios el tiempo es suficiente y Dios tiene su tiempo. La vida del hombre, dijo el Salmo 90, el que lo escribió, son 70 años y los más robustos 90 años, los más robustos 90 años y con dolores y pruebas. O sea que la vida del hombre todo está bajo un tiempo. Y Pablo dice, ustedes por el tiempo que tienen ya deben ser maestros. Tanto que escribió Moisés, los profetas que fueron un montón de ellos. Porque de 5 a 39 son ¿cuánto? 34 libros más que están en el Antiguo, aparte de los de Moisés. Y Pablo dice, ustedes deben ser maestros ya. Y sin embargo, dice aquí, tienen necesidad de volver a ser enseñados. ¿Cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Eso está fantástico, porque aquí se le está diciendo a un pueblo que tenía la Biblia, 39 libros por 1500 años. ¿Se imaginan ustedes? Y cuando llega a Jesucristo, no lo recibieron. Cuando llega a Jesucristo, el rey estaba durmiendo, el pueblo estaba durmiendo, unos pastorcitos ahí humilditos tuvieron el privilegio de ir a verlo envuelto en pañales. Pero el pueblo no lo recibió. Y ahora Pablo dice, ustedes por causa del tiempo deberían ser maestros. Pero ustedes tienen que volver a ser enseñados. Porque lo que ustedes tienen ahora es una enseñanza como leche. Porque para la leche es para el niño y es inhábil para comer la vianda firme. Porque la vianda firme, que es lo que está escrito ahí en toda la palabra, cuando se come y se digiere correctamente, entonces te conviertes en un maduro, en un perfecto, porque ya sabes discernir entre el bien y el mal. Y el pueblo hebreo no sabía nada, todo lo tenía tirado a un lado, leía la Biblia cuando querían y muchas veces fueron cautivados por las fuerzas enemigas, llevados presos, destruyeron sus ciudades, mataron sus niñitos, acabaron, volvían a reagruparse, volvían a caer en idolatrías y problemas de nuevo. 1500 años, yo digo, bueno, ¿y qué nosotros los hijos de Dios en este tiempo? Porque a causa del tiempo, o sea, si nosotros tenemos como una señora que una vez dijo, ay, no encuentro mis espejuelos, no los hallo, hace 6 meses que no los veo. Y un día abre su Biblia, estaban dentro de la Biblia. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú no vas a ver tus espejuelos en tu Biblia cuando tú la abres? Hacía 6 meses que no la estudiaba.
Ahí estaban los espejuelos. Y aquí cuando uno estudia la palabra del Señor, entonces se ejercita tu mente y tu espíritu para discernir el bien y el mal a causa del tiempo. Y esperamos que cada uno de los presentes no sea solo de leche, sino de vianda firme. Es lo que hacemos aquí nosotros. Comer vianda firme es asegurarse, como dice el apóstol Pablo, aseguraos en la gracia, estar firmes en el reino, que tú creas que estás adoptado para siempre, que tú le perteneces, que eres un heredero, una heredera de Dios, aleluya, amén. Amén, gloria a Dios. Y que si el cuerpecito tiene que ir a descansar, un día va a venir Jesús y como hizo como un Lázaro, como escribió, como predicó el pastor Vidales, le va a decir, Lázaro, ven fuera, aleluya, gloria a Dios, amén, hermanos, gloria a Dios, un aplauso a Cristo, un aplauso a Cristo. Buena noticia de gran gozo, es lo que le dijo el ángel Gabriel a los pastores, y buenas noticias de gran gozo la hemos dicho hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos atentos a la palabra, vamos a madurar y vamos a poder discernir entre el bien y el mal para hacer la buena elección. Sean bendecidos todos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estudié la carrera de medicina por pasión y me considero un enamorado de Dios por devoción. Y hoy les voy a hablar sobre la depresión. Muchas veces cuando vemos una persona deprimida, le queremos dar ánimo. Bueno, no te desanimes, ten ánimo, tienes que tener confianza, Dios te puede ayudar, y todo eso me parece extraordinario. Sin embargo, Dios también nos ha dado cerebro para pensar, y el cerebro funciona a cargo de células que se llaman neuronas, que son las encargadas de hacernos pensar, y neurotransmisores. Uno de ellos es la serotonina, por ejemplo. Cuando la concentración sanguínea de serotonina disminuye o la recaptación de las neuronas de serotonina, es decir, la neurona dona serotonina y no recibe de vuelta la serotonina, entonces una persona se deprime. Quiere decir que, si bien es cierto, la confianza en el Señor puede ser una causa de depresión y angustia, miedo, ansiedad, estoy de acuerdo con eso, pero también puede ser una causa anatómica, carencia de serotonina. Quiere decir que una persona que padece depresión necesita tener una consulta médica para evaluar si una reposición de serotonina podría ayudar a la depresión. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Es una persona que se siente cansada, ha perdido interés por las cosas, piensa que no es feliz, comienza a aumentar de peso o tiene poco apetito, se despierta a la noche, siente la boca pastosa o la boca seca. Uno puede pensar que esa persona está desarrollando el síndrome depresivo. Y hay muchos tipos de depresión. Tampoco soy experto en depresión, pero los psicólogos, los psiquiatras pueden tratar la depresión de una forma adecuada. Existe sobre todo la terapia del comportamiento, que ha demostrado que los psicólogos, cambiando el comportamiento de las personas, pueden ayudarle muchísimo a poner la motivación en las cosas que realmente tienen valor y no en las que no tienen valor. Porque la deplexión o la carencia o la falta de serotonina posiblemente se deba a que la persona esté gastando demasiado neurotransmisores en cómo solucionar el problema del futuro. Y el futuro nosotros no lo podemos manejar. Sin embargo, el cerebro está ocupado, no descansa, trabaja durante la noche, durante el día. La angustia, el miedo nos va llevando y hundiendo, y los neurotransmisores no saben qué hacer en el cerebro y las neuronas tampoco. Por supuesto que es importante la devoción, la vida de devoción, es fundamental. Pero también el tratamiento adecuado por parte de un psicólogo, un psiquiatra, la ingesta de productos que contienen serotonina puede ayudar que esa persona
pueda funcionar en forma adecuada y solucionar no solamente la depresión, sino la angustia, la ansiedad, el miedo. ¿Existen causas para el miedo, para la depresión, para la angustia? Por supuesto que existen muchísimas causas. Pero una de las causas fundamentales está en nosotros mismos y en nuestro cerebro. Entonces, el reposo, el descanso, el ejercicio físico, la dieta adecuada, la vida al aire libre, la relación con la familia, todo eso va a hacer que nuestra vida sea feliz y la felicidad va a prevenir la depresión. Pero también si nosotros tenemos un problema ya fisiológico o anatómico por carencia de una sustancia que es un neurotransmisor, la consulta con un profesional de la salud mental puede ser de mucho beneficio para la prevención y tratamiento de las enfermedades mentales. De manera que, si bien es cierto, la vida devocional es importante, también la medicina moderna tiene formas de diagnosticar, de tratar y de prevenir todas las alteraciones del humor. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos, por eso decimos seguimos con nosotros, porque estamos haciendo una serie de Conociendo a Dios. Y en esta serie estamos ahorita en un capítulo que se llama Dios, una experiencia. Y estuvimos platicando la otra vez que más que tener experiencias con Dios, que es bueno tenerlas, pero lo mejor es hacer de Dios una experiencia, de Dios sea la experiencia. Y para ilustrar esto estuvimos viendo algunos casos, como estuvimos viendo el caso de Juan, tremendo el caso de Juan, ¿verdad? Que por ejemplo para él llegó Dios a hacer la experiencia para poder decir el discípulo que Dios amaba, ¿verdad? Y hay muchas otras experiencias. Juan, imagínense, tuvo muchas experiencias, pero él relata cómo Dios fue una experiencia para él. El que no ama, dice, no conoce a Dios, por ejemplo, porque Dios es amor, dice. Así lo entendió Jesús, así lo entendió Juan de Jesús. No podía referirse de otra manera. Al querer definir a Dios, él dio la experiencia más grande que él tenía. Si él era el discípulo que Dios amaba, entonces pues Dios es amor. Y eso es lo que necesitamos hacer. Cuando tú tienes la seguridad de que Dios te ama y que Dios te ofrece su seguridad y su salvación, entonces vas a entender ese insondable amor de Dios. Entonces no te queda otra cosa más que Dios, más que te dé una experiencia, Él es la experiencia. Estuvimos ilustrando el caso en Juan, varios casos de Juan, y estuvimos viendo cómo él abrió ese abanico de experiencias, pero para encontrarse con la experiencia de Dios. Ahora yo quiero cambiar la página, ir a Pedro. El apóstol Pedro, él vio muchos milagros. Él estuvo también en la mayoría de los milagros. Imagínate, él estuvo allá desde las bodas de Canaán, pero él estuvo en el monte de la transfiguración. Ahí también en la Biblia nos relata cómo él estuvo en la alimentación de los 5,000, imagínate, en la alimentación de los 4,000, pero acuérdate de la caminata, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante en el lago. Pero yo quiero que empiecen observando esto, Mateo 16, 15 y 16. Dice, y ustedes, le dijo Jesús, ¿quién dices que soy yo? Entonces, así les dijo a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pero Pedro es el que contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te fijas? No se refiere a una experiencia específica, sino se refiere a Él. ¿Quién dices tú que soy yo? Jesús quería ver más allá, quería ponerlo en Él como su persona. En Juan 21, 17, dice que por tercera vez Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando van pescando después de que Jesús había resucitado y se encuentran con la presencia de Él, al principio no sabe, pero Pedro cuando supo se tiró de cabeza al mar y Jesús les tenía preparado un desayuno. Y dice que le dolió que le preguntara varias veces Jesús, pero lo que él quería llevarlo era no a la experiencia del amor como amigos de él, sino a la experiencia del amor ágape. Pedro, tú me agapeas, dijéramos, más o menos como citando del griego. Entonces le decían, no, te fileo, te amo como amigo. ¿Por qué? Porque lo había traicionado, todavía le dolía, eso todavía estaba, eso ahí en recóndito en su espíritu, en su corazón. Hasta que le dicen, no, tú me agapeas. Entonces le dice, sí, tú lo sabes todo. Tú entonces sabes
que te quiero. Entonces le dice, está bien, apacienta mis ovejas. Por ahora yo quiero llevarte a Hechos. En el capítulo 4, 11 al 12, hay una experiencia que nos habla de cómo él entendió a Dios. Dice que Jesucristo, dice, es la palabra, dice que desecharon, dice, estaba diciendo en su sermón Pedro, los constructores, y que ya ha llegado, dice, a ser la piedra angular. Fíjense, eso se refiere en ese momento a un auditorio judío que estaba ahí, y le dice, ustedes desecharon la piedra angular. Dice, de hecho, porque ningún otro, fíjense bien, aplicado a la persona de Jesús hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Él entonces entendía que su salvación, vamos diciendo, no dependía de una experiencia, no dependía de milagros, dependía de él. Ahora en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 11, fíjense bien lo que dice, lo voy a leer, así es que vamos con calma. La misma noche, dice, en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel y de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Y dice que las cadenas cayeron de sus manos. Dice, y despertó Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Y Pedro, dice, salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Así que le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Y el portón se les abrió por sí solo. ¿Verdad? ¿Quién es el que estaba dirigiendo la obra? No era para llevar una experiencia, sino para que lo vieran a él, ¿verdad? Sacándolo a Pedro adelante. En Mateo 14, del 25 al 32. Ahora vayamos allá. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando en el lago. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, entonces quedaron aterrados, dice la Biblia. Ese es un fantasma, gritaron. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le dijo, ¿y si eres tú? Entonces haz que yo vaya por ti sobre las aguas. Entonces fíjense lo que le dice Jesús. ¿Ven? Le dice Jesús. Y Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el agua, dice, en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Y dice la palabra aquí que enseguida, dice, le tendió la mano sujetándolo y le reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y esa expresión dada por los discípulos es única en la palabra y que está esa acepción dada aquí en este pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque se encontraron con el Señor, el Señor Salvador, ¿verdad? El Señor que tiene la solución ante las tormentas. Yo podría platicarles mucho también del apóstol Pedro, pero vayamos ahora a Pablo. Wow. Yo digo, imagínense el apóstol Pablo, todas sus epístolas, el libro de los Hechos, está lleno de experiencias, pero ¿cómo Pablo vio a Dios experiencia? O sea, Dios como experiencia. ¿Qué les parece si vamos al capítulo 7 de Romanos? ¿No se les afigura que ahí Pablo se queda, pues yo pienso, vacío, anonadado? Él abre su corazón y dice principalmente en Romanos 7, del 24 al 25. Ahí está la suma, ¿verdad? El resumen. ¿Y saben lo que dice Pablo ahí? Soy un pobre miserable. Y fíjense, la pregunta es, no qué, sino quién me librará de este cuerpo mortal. Y él contesta, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Se fijaron? Él era su experiencia. Ahora, Filipenses 1:21, un solo versículo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entendía Dios como experiencia, ¿verdad? Más que una experiencia con Dios. Vamos ahora a Filipenses 3, 4 al 8.
Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se fijan? No para tener la experiencia, no para ver qué iba a hacer, no para las cosas, sino ¿para qué dice? Para ganar a Cristo. Y vayamos a segunda carta a Timoteo, 4 del 6 al 8. Y yo por mi parte estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe y por lo demás me espera la corona de justicia en aquel día y no solo a mí, sino también a los que todos con amor hayan esperado su venida. Él estaba consciente y esperando en alguien. Y esa es la justicia en el Señor, dice el juez justo. Vamos aquí a dejar esta parte y vamos a ir a una parte adicional donde vamos a dar por terminado el tema de la experiencia con Dios. O más bien dicho, Dios como experiencia. Que Dios te bendiga ricamente.